¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto recibirles en esta nueva emisión de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos acerca de la conversión. Aprenderemos que la Cuaresma es un tiempo de gracia propicio para volver al Señor, fuente de nuestra existencia. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú que eres palabra de vida, nosotros hemos creído que tú eres. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de sentirnos amigos en Él y por tanto de compartir la palabra de Dios, la fe, con usted, que nos deja entrar a sus hogares. Recuerde que trabajamos pensando en usted. Por eso, lo que nos dice, lo que nos sugiere, lo que nos cuestiona es la razón de ser de todo lo que hacemos. Ya nuestra productora está poniendo aquí en su pantalla nuestras formas de comunicación. Si nos ve en los Estados Unidos de Norteamérica o en Canadá, recuerde primero marcar el prefijo 01152 y después nuestros números telefónicos. Además, puede seguirnos durante toda la semana en nuestras redes sociales. Y por supuesto le recuerdo que puede ver este programa y todas las producciones del Arzobispado de Hermosillo en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Arquidiócesis de Hermosillo.digital y véanos en vivo a través de www.telemax.mx. Le decía que hoy vamos a platicar acerca de la conversión. Decíamos que aprenderemos cómo la Cuaresma es el tiempo propicio para volver al Señor, fuente de nuestra existencia. Y para eso quiero dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero, el Padre Joaquín Alberto Santillanes, que trabaja aquí en la Comisión de Comunicación y Vinculación como editor del semanario En Marcha. Padre, bienvenido. Muchas gracias, ¿Cómo Padre estás? Luis Alonso. Muy bien, gracias a Dios. Compartiendo una vez más aquí con todos ustedes que nos miran en sus hogares o en nuestras redes sociales. Sí, ¿y cómo te va en la parroquia? Muy bien, muy bendecido por Dios. Ahora pues colaborando ahí en la parroquia de El Santo Niño, allá en la colonia Palo Verde, con mi párroco Luis Alonso Covacama. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. Leyendo un poco acerca de la Cuaresma, descubríamos que además de ser el tiempo propicio para la conversión, es decir, para volver a Dios, la Iglesia nos ofrece medios muy específicos para esto. En concreto, en Sacrosanctum Concilium, que es un documento que se incluye en la colección del Vaticano II, que hay tres maneras muy específicas: la escucha de la palabra de Dios, la oración y también las obras de caridad. Pero siempre que hablamos de conversión, solemos preguntarnos a qué nos referimos. Claro que sí, Padre. La conversión en la Cuaresma es un elemento muy citado que constantemente escuchamos, constantemente oímos ahí en nuestras comunidades. La Iglesia nos invita año con año a experimentar esta acción de la conversión. La conversión significa pues volverse a uno mismo en un sentido, pero también nosotros mediante la conversión queremos alcanzar la santidad a la que nos invita nuestro propio bautismo. Claro, aquí es fundamental recordar que la conversión nace de que
reconocemos que no somos nuestra propia existencia, no nos dimos la vida a nosotros mismos, nos dieron la existencia. Entonces, dependemos absolutamente de la gracia de nuestro Padre Dios, el Creador, de la justificación que nos logró el Señor Jesús y de la santificación del Espíritu. Por tanto, convertirse es encontrarse con uno mismo de forma distinta, desde la óptica de Dios, encontrarnos con los demás y encontrarnos con el mundo, con el cosmos, y todo esto nos llevaría a una relación distinta con el Señor. Así es, Padre. También el Papa Benedicto XVI, cuando él era todavía el Santo Padre, recuerdo que él hablaba de la conversión en creer en la muerte de Cristo y sobre todo en su resurrección, que por amor él pues nos dio este regalo de la gracia, este regalo de la vida eterna. Y también en la conversión están estas dos acciones concretas, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo nuestro Señor. Claro, por el misterio de la encarnación, vida, muerte y resurrección del Señor, nosotros descubrimos la necesidad de volver a la imagen original a la que fuimos creados. En otras palabras, convertirse es cambiar la manera de pensar, de vernos y sentirnos y entendernos a nosotros mismos, a los demás, al mundo y la relación con Dios. Va a ser un tema interesantísimo. ¿Te parece que vayamos a una pausa comercial? Claro que sí, Padre. No le vaya a cambiar, en un momentito regresamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de la conversión. Padre, la conversión es antes que nada una manera o un cambiar la forma de pensar, de entender, de sentir y de vivir la relación con uno mismo, con los demás, con el cosmos o el mundo y con Dios. Entonces, todo cambio empieza en la forma en que entendemos la situación, la realidad y la vida. Si no hay ese cambio, no hay verdadera conversión. Así es, Padre. Siempre para entender la conversión tenemos que empezar por lo pequeño, podríamos decir de algún modo, es decir, por nuestra propia persona. La conversión inicia en uno, pero no solamente es como la voluntad propia, sino que también es el corazón de nosotros como seres bautizados, como hijos de Dios, que es tocado por la acción del Espíritu Santo y suscita de algún modo ese deseo de conversión, ese deseo de alcanzar la santidad. Es por eso que, primero que nada, necesitamos interiorizar y empezar a hacer ese cambio de mentalidad, empezar a hacer ese cambio de conducta y de actos en nuestras vidas. Claro, y creo que das la clave en un punto fundamental. Todos los seres humanos tenemos puntos de referencia desde los cuales pensamos y sentimos y vivimos. Bueno, normalmente en nuestra vida cotidiana, nuestros puntos de referencia pues suelen ser las ideas, las ideologías, las posturas, las costumbres, etc. Pero convertirse es hacer de la palabra de Dios, de lo que nos dice el magisterio de la Iglesia y de lo que en la oración discernimos como voluntad de Dios, el punto de referencia. Porque, Padre, sería fácil decir, bueno, yo ya cambié mi forma de pensar y de entender la vida en función de esta ideología que está de moda.
No, la conversión no es solo cambiar la forma de entender la vida, sino cambiarla en función de lo que el Padre Dios, el Señor Jesús y el Espíritu Santo nos inspira para nuestra vida. Ellos se convierten en el punto de referencia desde los que empezamos a ver la existencia. Sí, por eso es necesario también lo que recordábamos en la introducción, la oración, el diálogo constante con Dios, nuestro Creador, experimentar esa situación de pequeñez, de limitación como seres creados, pero sobre todo de experimentar la misericordia, el amor que Dios ha tenido para nosotros y que con esta acción concreta, en base a la oración, en base a nuestras conductas, también podemos alcanzar este camino, podemos recorrer más bien este camino de la conversión. Claro que sí. Bueno, tenemos muchísimo que platicar al respecto, pero les invito a que nos acompañe a alabar al Señor. Dios mío, me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y me levanto, aunque esté muy lejos de ti, aunque esté muy lejos de ti. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Tal conocimiento es demasiado para mí. Tan alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si pudiera subir al cielo, allí te encontraré. Si bajar a lo profundo, allí estás tú. Si tomar las alas del alba y habitar en el extremo del mar, tu mano allí me guiará. Y si quisiera ocultarme en la noche, aún las tinieblas no me encubren de ti. Para ti la noche y el día es igual. Tú formaste mis entrañas en el vientre de mamá. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si pudiera subir al cielo, allí te encontraré. Si bajar a lo profundo, allí estás tú. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Estamos platicando acerca de la conversión y la Cuaresma es un tiempo propicio para hacer del Señor nuestro punto de referencia en la forma de pensar, en nuestra moralidad y en la conducta a la que ésta nos conduce y en la manera de relacionarnos con nosotros, con los demás y con el mundo. Entonces, Padre, la conversión cristiana no puede quedarse solamente en asuntos de ideas,
en buenas intenciones, en pensamientos bonitos, sino que tiene que verse reflejada en hechos concretos en la vida de todos los días. También es un cambio de conducta, ¿no? Sí, así es, Padre. Siempre la conversión, como decíamos anteriormente a lo largo de este programa, encontramos que sí se basa en el cambio de conducta, pero no es un cambio de conducta que nace de la propia intención personal, sino que ese cambio de conducta también se suscita primero que nada por la oración, un encuentro cercano con un Dios vivo, con un Dios que nos ama, que dio su vida por nosotros y resucitó para que nosotros alcancemos también esa vida eterna. Es ahí donde en la oración, en el diálogo constante con Dios nuestro Señor, empieza a darse en el corazón de nosotros como hombres y mujeres la conversión. También la conversión está basada, decíamos, en una, pues de alguna manera, en la escritura, en base a la palabra de Dios, como la palabra de Dios guía también nuestras intenciones, nos ayuda a ser mejores personas y con la buena noticia de Dios en nuestras vidas podemos alcanzar estas acciones que usted mencionaba, como reconciliarnos con nosotros, cómo estar en paz y reconciliarnos también con nuestros hermanos, con el cosmos y sobre todo con Dios. Claro, ya nuestros televidentes, Padre, empiezan a comunicarse con nosotros, lo cual les agradecemos muchísimo. Esperanza de Los Mochis, Sinaloa, nos dice, bueno, entiendo que conversión es cambiar la forma de pensar y de actuar conforme a la voluntad de Dios, pero ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Pues siempre para conocer esa voluntad de Dios nos podemos basar en la Sagrada Escritura, como nuestro Señor Jesucristo, mediante la oración intensa, recordando los pasajes evangélicos, que cuando el Señor se apartaba a orar por las noches, cuando el Señor se apartaba a orar también al comenzar la jornada, esa comunicación íntima con el Padre le dio a conocer el plan de salvación y sobre todo pues conoció la voluntad de Dios. Es ahí donde en la oración personal, en la escucha de la palabra y sobre todo en la celebración con nuestras comunidades vamos a encontrar esa voluntad del Padre y vamos a conocer esas acciones concretas a las que nos invita Dios, nuestro Creador. Entonces, una manera de encontrar la voluntad de Dios es por medio del estudio, de la meditación, de la reflexión y de la oración con la palabra revelada de Dios. Así es, Padre. Que finalmente, Padre, como tú nos has enseñado en otros programas, es la Sagrada Escritura la que tiene el grado de mayor autoridad y credibilidad en la fe de los cristianos. Así es, siempre la palabra de Dios es un punto de referencia para entender nuestra relación con el Padre y sobre todo en este caso para entender nuestra conversión, nuestro cambio de vida, un cambio de vida a Dios, a su camino, hacia su persona. Bueno, y en este punto, Padre, también recuerdo los apuntes que nos enviabas para la preparación del programa. Es muy importante, además de la lectura, escucha, meditación y oración con la palabra de Dios, es importante también el discernimiento cristiano. Es decir, ir encontrando de una manera bien metodológica la voz de Dios en los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Así es, Padre. También Dios nos habla por medio de nuestros hermanos, también Dios se revela por medio de los hechos concretos que nosotros experimentamos en nuestro día a día. Es ahí donde también tenemos que encontrar esa voluntad, ese proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Sí, yo Padre, te platico, si me lo permites, una experiencia que viví hace días, creo que te la comenté allá en nuestra casa cural. Fíjese que yo fui invitado a visitar a un enfermo que necesitaba los auxilios sacramentales, la unción de los enfermos y el sacramento de la reconciliación. Y cuando fui a visitar a este enfermo,
Era un lugar muy lejano de la ciudad, ya en las partes más lejanas de la ciudad. Bendito sea Dios, nuestra ciudad de Hermosillo sigue siendo una ciudad tranquila, en paz, en la que uno puede todavía caminar y sentirse protegido, tranquilo. Pero aún así, cuando yo dejé el automóvil de la parroquia en una calle para comenzar a subir un pequeño cerro al encuentro de este enfermo, al regresar encontré que había unas personas que querían asaltar al sacerdote. Entonces yo me ponía a pensar, debo leer esos acontecimientos y en ellos encontrar la voz de Dios. ¿Qué descubrí yo con esto, Padre? El sacerdote, además de llevar los auxilios sacramentales a quien se los solicite, debe ser también promotor del bien común y de la justicia social en su parroquia. Eso es discernir los signos de los tiempos, es decir, leer la voz de Dios en lo que sucede en nuestros días. No bastaría que yo ungiera al enfermo y viera el asalto como una desgracia. También ahí Dios me habla. ¿Cómo más encontrar la voluntad de Dios? De esto platicaremos después de la pausa. No le vaya a cambiar, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de la conversión. Decíamos que para poder encontrar la voluntad de Dios y así hacer el cambio en nuestra forma de ver, sentir y vivir conforme a la voluntad de Dios, era necesario la oración. También el discernimiento, es decir, encontrar la voz de Dios en los acontecimientos diarios, pero también ser asiduos a la escucha de la palabra de Dios, ¿no? Así es, Padre. Como en la oración que compartíamos hace un momento, podemos encontrar elementos para nuestra propia conversión, pero también esa oración se hace, decíamos, en una comunidad, en una asamblea. Nosotros como bautizados, como hijos de Dios, nos reunimos domingo a domingo para escuchar y celebrar la Santa Misa. En la Eucaristía escuchamos esa palabra de Dios y es ahí donde podemos entender cómo aquellos que todavía van a la escuela, que asisten a las lecciones día con día, pues reciben una enseñanza para su vida y las ponen en prácticas. Así, con este ejemplo también podemos entender que nosotros estamos invitados a escuchar la palabra de Dios, sobre todo domingo a domingo, celebrar nuestra fe y escuchando esa palabra y poniendo también la atención en el mensaje o en la homilía de nuestros sacerdotes, descubrimos la riqueza y alcanzamos también esas acciones concretas para poderlas poner en práctica en nuestras vidas y alcanzar esa conversión. Claro, entonces la escucha y lectura asidua de la palabra de Dios nos va a ir dando a conocer lo que el Señor quiere de nosotros. Yo me he encontrado muchas veces personas que dicen, ¿y cómo saber lo que Dios quiere de mí? Bueno, hay tantas maneras, pero una de ellas es que tenemos la Sagrada Escritura como una fuente de inspiración y como una manera en la que el Señor nos va diciendo poco a poco lo que Él quiere para nosotros. Y nos perdemos de este tesoro de la presencia del Señor, Padre. Entonces, quizá la Cuaresma sea una buena oportunidad para inscribirnos en un curso de Biblia, en un círculo de Biblia, en un taller de oración y vida en el que se ora con la palabra de Dios. Incluso compremos una Biblia comentada para comenzar a leerla, etcétera. Necesitamos. Y luego lo que usted decía,
de participar activamente y escuchar lo que la iglesia nos dice al interpretar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida comunitaria. Así es, Padre, pero también no solamente que quede en un propósito cuaresmal. En ocasiones, así como cuando iniciamos un nuevo año, hacemos propósitos de vida, de cambios. Así en la cuaresma también nosotros queremos hacer propósitos para alcanzar esta conversión. Y como bien decías con estos ejemplos, inscribirnos a un curso bíblico, estar en un grupo de oración, son buenos propósitos para descubrir la riqueza de la palabra de Dios, para descubrir esa voluntad o eso que Dios quiere para nosotros, pero no solamente que quede en estos 40 días, sino que eso suscite para nosotros el deseo de continuar encontrándonos con Dios, el deseo de continuar conociendo y profundizando en los misterios que Dios nos ha revelado mediante la palabra. Así es. Bueno, Padre, ¿qué te parece si como parte de encontrar la voluntad de Dios, pues también escuchar lo que Él nos ha inspirado artísticamente nos ayuda a saber lo que Él nos dice? Acompáñame, Padre, a alabar al Señor. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor. Seré como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti. Seré como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti aprender, saber amar. Muchas gracias por continuar en Palabra de Vida. Quiero aprovechar para mandar un cariñosísimo saludo a todos nuestros televidentes que se reportan con nosotros desde California en Estados Unidos. También un afectuoso saludo y abrazo a la familia Reyes que se reporta con nosotros desde Wisconsin. Además,
quiero mandar un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Todos Santos, Baja California Sur, en Huatabambito, Sonora, y en Guaymas, Sonora. Tenemos una pregunta interesante de nuestros amigos televidentes, padre, de Ricardo, de Puebla, de Los Ángeles, Puebla. Él nos dice: he oído hablar del principio y fundamento como modo de discernir. ¿Podrían explicarlo? Bueno, es bastante complicado y se requeriría unos 10 programas, pero básicamente el principio y fundamento, que es la base del discernimiento ignaciano, nos dice que todo fue creado por Dios para el hombre, para que éste le dé gloria, honor y le sirva. Y todas las cosas sobre la tierra fueron creadas para ayudarle a alcanzar ese fin. Usará de ellas tanto cuanto le ayuden a alcanzar el fin, y no usará de ellas tanto cuanto le estorben para alcanzar el fin. Entonces, básicamente es la llamada regla del tanto cuanto. De tal suerte que yo uso de todas las cosas, relaciones y demás, siempre y cuando me ayuden a ser feliz a mí en esta vida y a los que viven conmigo, y me lleven a estar bien con Dios. Y renuncio al uso de las cosas que pueden ser buenas, pero que puedan estorbarme para ser feliz, para que sean felices los que están conmigo, y que me estorben para darle gloria, alabanza y honor a Dios nuestro Señor. Ojalá tengamos la oportunidad de dialogar más al respecto. Padre, no somos los primeros en pretender convertirnos. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos han querido estar cerca de Dios y vivir la conversión. Son los que nosotros llamamos los santos, las santas de la Iglesia. Así es, Padre. Nosotros como hombres y mujeres de fe tenemos el ejemplo de estas grandes personas que a lo largo de todos los siglos en nuestra iglesia pues han alcanzado este camino de conversión. En ocasiones escuchamos, sobre todo si nos referimos a la Sagrada Escritura y hacemos referencia a la conversión del apóstol San Pablo, como encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles una conversión de alguna manera muy sencilla, pero también a lo largo de los siglos hemos descubierto que estas personas que han alcanzado la santidad pues han recorrido un camino de alguna manera difícil, han luchado, han tenido constancia en la santidad, en alcanzar esa gracia, ese don de Dios para gozar de la presencia salvadora en la vida eterna. Claro. Ahora, cuando hablamos de los santos, evidentemente hablamos de hombres y mujeres que se esforzaron por encontrar la voluntad de Dios y llevarla a cabo en su vida cotidiana, en su vida práctica, y lo cual implica un cambio de conducta, un cambio en las relaciones humanas, sociales, en la forma en que se ve uno a sí mismo y en la forma en que se relaciona con Dios. Pero ¿son perfectos los santos, Padre? Claro que no, Padre. Muchas veces nosotros a los santos, como dicen cotidianamente, los ponemos sobre el altar como la perfección, y sí de algún modo alcanzan la perfección en la gracia de Dios, pero también la lucha humana es un constante volver a Dios, un constante convertirse a Él, y lo hacían con estos elementos que ya compartíamos a lo largo del programa: la escucha de la palabra, la celebración, la reconciliación, y es en ellos mismos que fueron descubriendo esta voluntad del Padre, haciéndola una acción concreta, una parte de su vida, y sobre todo pues alcanzando en la debilidad humana la perfección mediante la gracia de Dios. Fíjense, estoy recibiendo una llamada que me pasa mi productora Sor Rosalía, de un televidente, y nos dice: bueno, ¿qué pensar de los que se creen santos y perfectos y desprecian a los demás
en la iglesia como buscando una iglesia pura? Pues siempre tendemos a esa tentación de conocer la palabra de Dios, escuchar, estar en el servicio de nuestra iglesia y creer que ya hemos alcanzado esa perfección, pero también ahí Dios nos invita a reconocer que necesitamos también de la humildad, de prestar y de poner atención a aquella debilidad que se nos da en ese momento o que estamos experimentando, para reconocer que en la iglesia también existimos hombres limitados, hombres que pues pecamos y que necesitamos constantemente de esa reconciliación. Entonces, no podemos aspirar a una comunidad eclesial donde todos sean perfectos y finalmente nadie puede ponerse por encima de los demás. Unos más adelantados en el proceso de la santidad, unos más atrasados, pero todos en el mismo camino, ¿no? Así es, Padre. ¿A eso se refiere usted con la humildad? Ah, claro que sí. Bueno, tenemos mucho más que aprender al respecto, pero vamos a hacer una pausa. Por favor, no le vaya a cambiar. Conviértete en Evangelio, somos la buena noticia. Conviértete en Evangelio, el mundo te necesita. Ayunando de mi yo, dando limosna de corazón, no tan solo de lo que sobra, así puedo cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida, nosotros hemos creído. No hay manera, Padre, concluíamos en el segmento anterior, de encontrar una iglesia, una comunidad, un grupo, un movimiento, una asociación, una congregación, etcétera. Cualquier acto de iglesia donde haya pura gente perfecta. En realidad la conversión no nos llama a la perfección, sino a la santidad. Es decir, a la confianza absoluta en la gracia de Dios que transforma nuestras vidas, claro, con nuestro esfuerzo por asemejarnos a Cristo. Entonces, yo recuerdo aquel pasaje del Evangelio de Lucas en el capítulo 15, versículos del 11 al 32, la llamada parábola del Padre bondadoso o el Hijo misericordioso, en el que el hijo que se ha alejado del Padre dice una frase increíble. Cuando se ve perdido, exclama: tengo que hacer algo, volveré a mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Eso cambió su vida. Entonces, la conversión tiene que ver con hacer algo. Así es, Padre. Siempre reconociéndonos primeramente como hijos de Dios y como necesitados de esa gracia que nos da la salvación. Es ahí donde, en este ejemplo que tú citas, la parábola del Hijo pródigo, donde encontramos también la misericordia que experimentamos cada uno de nosotros al volver a la casa del Padre. Cómo nos sentimos de una vez más abrazados, aceptados y amados por este Padre que nos ha llamado a la vida. Recordando siempre que el camino de la conversión no es un camino solamente, podemos decir, de subida, sino que a lo largo de nuestra vida en la conversión vamos a experimentar también caídas, pero siempre está el Padre esperando con los brazos abiertos a que volvamos a casa. Claro, ahora, cuando llegamos a entender nuestra absoluta dependencia de la gracia de Dios y logramos entender que nuestros esfuerzos, cualquiera que estos fueren, algunos heroicos, incluso verdaderos sacrificios, están en función de que la gracia actúe, entonces realmente comienza el camino de la conversión. Bueno, yo quisiera, Padre, que cerráramos este programa con algunas palabras suyas que concluyeran
hicieran una síntesis de todo lo que hoy platicamos. Claro que sí. Siempre recordar que la conversión es un camino constante y que estos elementos que hemos venido conversando son necesarios para que cada uno de nosotros la ponga en práctica. Es siempre confiarnos a la misericordia de Dios, siempre confiarnos a ese amor de Padre bondadoso para nuestras vidas y que podamos experimentar y también suscitar en nuestros corazones el deseo de alcanzar la santidad. Es a lo que nos invita constantemente la Iglesia en este tiempo santo de la Cuaresma. Pues, Padre, le agradezco muchísimo su presencia en el estudio y nos estaremos viendo muy pronto. Con el favor de Dios. Dios lo bendiga. Gracias igualmente. Y que a todos nosotros el Señor nos conceda saber que somos amados profundamente por Él y que su gracia hace fructificar todos nuestros esfuerzos. Que Él le llene de su bendición y yo les espero en la próxima emisión. Hasta luego. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan, completo estás, que así te da. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte en mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el